Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dame ese monte. Y leemos en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículos 10 al 14. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dame ese monte, un hermoso texto que nos muestra un poco la vida de Caleb. Caleb fue uno de los 12 espías junto con Josué que fueron a reconocer la tierra prometida. Junto con Josué fueron los dos que dieron un mensaje positivo, los otros 10 un mensaje negativo. Dame pues ahora ese monte, dice Caleb. Ese monte es habitado por los anaseos y tiene ciudades grandes y amuralladas. A Caleb se le podía haber asignado por gracia, cual veterano de guerra, la mejor llanura de Canaán, los valles más fructíferos, regados por los mejores arroyos. Sin embargo, él dice: dame ese monte. Era el más difícil de todos y era una tierra donde habían gigantes. Un anciano de 85 años dice: tengo la misma fuerza de hace 45 años y quiero tomarlas por el simple hecho de que Dios me las prometió y que Dios dijo que estaría conmigo y Dios dijo que vencería a los gigantes. Por eso dame ese monte. Los anaseos habían sido vistos como gigantes en esta tierra y habían sido reconocidos por los 10 que fueron y dieron un reporte negativo, pesimista y a su parecer. Caleb obtuvo la victoria en medio de aquella incredulidad. Allí fue su brillo más que el oro refinado, dice la palabra de Dios. No seáis rebeldes contra Jehová, les había dicho, ni temáis al pueblo de esa tierra. Dios ya lo había dicho a los gigantes, que no le tuvieran temor porque Dios estaba con ellos. Y por eso Caleb dijo: nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y antes también había dicho: si Jehová se agradare de nosotros, él lo llevará a esta tierra y nos lo entregará. Caleb es un vivo retrato de cómo se ganan unas batallas aún sin pelearlas. Porque Caleb dio su reporte con sus labios, que salían de su corazón, de su fe, sin ni siquiera haber entrado a la tierra de Canaán a luchar con los anaseos. Ni siquiera había peleado con los gigantes, pero él dijo: nosotros podremos más que ellos. Y el Señor nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es el tipo de personas que entienden que si Dios nos prometió algo, Dios lo cumplirá. Antes de que ocurran, ya saben que es una realidad en sus vidas. Por eso la palabra dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al pedir ese monte, el nombre del Señor sería santificado y glorificado. También había un propósito de Dios, no solamente en darle ese sueño a Caleb de entregarle esa tierra a él y a sus herederos, sino que también sería el nombre de Dios exaltado, ya que el Señor había prometido esta tierra y al él tomarla, eso mostraba a las generaciones futuras que las promesas de Dios son reales y que Dios es fiel a su palabra y que Dios cumple sus promesas.
El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Caleb entraría a tomar posesión de aquella misma ciudad cuyos habitantes habían atemorizado tanto a sus incrédulos hermanos. Ese monte representaba aquella dificultad más grande, la valla más alta, el problema que parece imposible de solucionar. Pero él dice, dame precisamente ese monte. No quiero otro, no quiero el fácil, no quiero el hermoso, no quiero el habitable, no quiero el que ya está podado, quiero el difícil, el de pastos largos, el de gigantes. Constituye un gran desafío para todo creyente, para que podamos echar manos de los recursos de Dios en nuestra vida. Es increíble cómo estudiando y haciendo un corto resumen acerca de lo que sabemos de Caleb nos deja mucho que aprender. Pero a donde quiero que vayamos en este tiempo con Dios para meditar todo el día, habiendo hablado acerca de la ceguera espiritual, de una vida estancada, de el cambio de planes, de tener sueños y avanzar en ellos, algo imposible, algo no imposible, sino que algo que quiero que sea, en lo cual quiero ser enfático hoy, es que hay cosas imposibles, así nosotros querramos que sucedan, si no hacemos algo porque sucedan. Me voy a dar a entender. La religiosidad enseña que hay que confiar en el Señor. Confía en el Señor y espera en Él. Pero no hacen nada aparte de confiar y aparte de cruzarse en las manos y sentarse y esperar. O sea, tienen la idea como que confiar es no hacer nada y esperar es quedarse quieto. Es la religión de la quietud, por así llamarlo. Por eso es tan importante el concepto que se desarrolla en Josué 14 en relación a Caleb. Caleb tenía en ese momento 85 años y le dijo a Dios, dame ese monte, pero no se quedó a esperar que Dios hiciera algo. Hizo lo que tenía que hacer. Subió al monte, luchó y conquistó lo que se le había entregado de manera, en palabras, si así lo puedo decir, 45 años atrás. Dios ya lo había hecho, Dios lo prometió. Y Dios dijo que si él entraba a pelear, él estaría con él y le daría la victoria. O sea que la parte de Dios ya estaba dada. Ahora el que él hubiera podido tener ese monte fue la parte de Caleb, la que también aquí fue importante. Lo de Dios ya estaba dado. Tal vez si Caleb no dice dame ese monte y se olvida de la promesa y prefiere vivir en otra tierra, la promesa de Dios no había sido realidad en su vida, pero eso no quiere decir que lo que Dios prometió no lo había cumplido. Quiere decir fue que él no hizo que se hiciera realidad esa promesa de Dios a Caleb. Y pasa lo mismo con nosotros. Muchas de las promesas de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, las obras, el Señor dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchos no andamos en esas obras que Dios preparó de antemano porque no vivimos como Josué, dice, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. El no seguir cumplidamente a Jehová Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos hace no tomar esos montes que Dios nos promete, porque lo que Dios ya preparó para nosotros, nosotros no decidimos tomar. La religión y lo que hoy se predica en los púlpitos es pide y recibirás. Y he escuchado muchas prédicas de esta. Lo que pidas recibes. Si lo crees, lo tendrás. Y esto es cierto y no es cierto. Porque en ninguna parte la palabra de Dios se presenta de esta forma el Evangelio. Dios no lo presentó nunca de esta forma. Son los predicadores baratos que toman el Evangelio como forma de ganancia. Y solo predican la prosperidad. Déjame terminar de darme a entender. Dios le dijo al pueblo de Israel que cruzaran el Mar Rojo, pero Dios no los alzó y lo cruzaron. Ellos tuvieron que cruzarlo. Moisés tuvo que poner la vara en fe en el mar cuando Jesús les dijo para que el mar se abriera. Ellos tuvieron que sumergirse en una pared de aguas muy altas
Yo me imagino que esto producía temor, producía miedo, pero tuvieron que confiar en que Dios los iba a pasar al otro lado. Ellos tuvieron que hacer algo para pasar al otro lado, para cruzar el Mar Rojo. Dios no los alzó en avión. Tuvieron que avanzar y poner un pie en el agua y después otro y el otro y el otro y avanzar después por lo seco. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, primero pidió que quitaran la roca. Dijo, quiten la roca. O sea, hubo algo que hacer para que Dios pudiese obrar en eso que Él iba a hacer. Viene a mi mente cuando Cristo también convirtió el agua en vino, que después explico el contexto de esto. No es un vino embriagante, es un vino con mosto y tiene un significado especial con las bodas de Canaán y con lo que va a pasar con nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. Pero cuando Él convirtió el agua, primero mandó traer. Cuando convirtió el agua en vino, mandó traer el agua. Hubo algo que hacer. Lo que la Biblia nos muestra es una común unión, una koinonía entre Dios y nosotros, donde Dios ya hizo todo por nosotros, pero nosotros tenemos que creer, tomar ese monte y hacer algo por conquistar. Hay una parte que nos corresponde hacer a cada uno que Dios no la va a hacer por nosotros. Así como la religión enseña, espera en Él, confía en Él y quédate quieto y Dios te lo va a dar, lo cual no es cierto. Dios nos está enseñando que tenemos que hacer algo para poder alcanzar esos montes que Dios también ha prometido para nosotros. Esos sueños estancados, eso que Dios un día nos dijo, muchas cosas que hemos marcado en la palabra de Dios, muchas cosas que sabemos que Dios nos ha hablado, pero que dejamos y no continuamos creyendo, no continuamos avanzando. Dame ese monte no significa entrégamelo, Dios. Cuando decimos, Señor, dame un trabajo, Señor, dame la casa, Señor, que mi esposa cambie, Señor, que mi esposo cambie, no sucede de esta manera como varita mágica. Cuando le decimos al Señor, dame ese monte, significa que yo tengo que ir a conquistar también, que yo tengo que ir a luchar, que yo tengo que ir a pasar, a cruzar un Mar Rojo también, que yo también tengo que resucitar algo en mi vida, pero que tengo que quitar alguna piedra tal vez de mi corazón para que algo sea resucitado. Eso es lo que significa dame ese monte. Lo que Dios tiene para nosotros, Él ya lo conquistó. Ahora quiere que nosotros vayamos y lo conquistemos con sus fuerzas. Como le dijo a Gedeón, ve con estas mis fuerzas, no con las de nosotros. Sería imposible. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es mi monte? ¿Qué es lo que tú quieres o anhelas en tu vida? Hoy, de parte de Dios te digo, conquístalo, tómalo. Hay que hacer algo, pero hay que ir y hay que creer. Si te quedas esperando no pasará nada. Para que ocurra debes hacer algo. Necesitamos buscar agua para tener vino, correr la roca para que se produzca la resurrección, poner un pie en el agua y pasar por lo seco para cruzar el Mar Rojo. Siempre es así. Dame ese monte. Dile, Señor, aquí estoy listo para avanzar. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa palabra, gracias por este devocional, gracias por lo que haces, gracias por las conquistas que ya hiciste. Tú nos dices en tu palabra que somos más que vencedores. No somos vencedores porque quien venciste fuiste tú, pero somos más que vencedores porque tú nos pones desde tu victoria. Nos das un enemigo ya vencido y nos das tu poder, tu unción y nos das tu nombre en el cual toda rodilla se dobla. Por eso hoy también oramos por esos montes, Dios, que queremos conquistar. Ayúdanos en tu sabiduría, Padre, para avanzar y para poder seguir creyendo, Dios, que aún lo mejor está por venir. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tema en tus manos, habiendo entrado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.